El incrédulo le dijo a Zambirila que le hiciera un milagro para que pudiera creer. A lo que Zambirila le dijo: pásame por favor un grano de trigo. Zambirila lo puso en su mano y sopló levemente. De pronto, ante la maravilla del incrédulo, el grano comenzó a germinar y salió un tallo con pequeñas hojas verdes. Brotó la espiga, se doró y cayeron de la mano 100 granos de trigo. El hombre quedó sorprendido y dijo: milagro. A lo que Zambirila le dijo: no hice más que otra cosa que acelerar el tiempo. Lo que ahora me doy cuenta es que vas con demasiada prisa. Tanta prisa que no te das cuenta de los milagros de Dios. Los campos de trigo hacen eso todos los años y no te has dado tiempo de observar. Vamos a orar. En medio de esta situación que estamos viviendo, de esta crisis, de estar en casa, de poder estar con la familia, de poder darnos cuenta y valorar las amistades, los hermanos, los papás, pareja, los hijos, queremos profundizar en nuestra relación con ellos. Pero lo más importante, queremos profundizar en nuestra relación contigo, Dios. Sabemos que cuando nos acercamos a ti con humildad, tú nos recibes y entonces podemos darnos cuenta de que la fe en estos tiempos es altamente valorada. Así que permítenos hoy reflexionar en tu palabra. Tú eres el único que puede hacer algo diferente en nuestro corazón, ser convencidos y ser transformados. Amén. Hoy vamos a meditar en una historia que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. Ustedes saben, estamos en una serie que hemos titulado Ya te cayó el 20. Ya te cayó el 20. ¿Y a ti? Y es una expresión que usamos para decir, ya entendí de qué se trata. Bueno, en este momento vamos a meditar en una de las historias más preciosas. Estamos hablando ahora del Nuevo Testamento y de una historia que nos cuenta Lucas, el doctor Lucas. Esta historia, como lo repito, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, y vamos a leer el versículo 1. Dice así: en cierta ocasión, Jesús estaba junto al lado de Genesaret, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban 2 barcas, y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Vamos a reflexionar un momento en lo que estaba pasando alrededor de esto. Dice que Jesús estaba predicando, había una multitud. La palabra de Dios atrae a muchas personas. Escuchar lo que Dios nos dice nos atrae. Dice que esta historia Jesús estaba hablando, predicando, y la gente se agolpaba. Pero también nos muestra otro escenario un poquito más devastador. Unos pescadores que acababan de llegar de su pesca habían fracasado en su intento de poder pescar algo. Estaban limpiando ya sus redes, listos para irse a casa. Y no con una buena noticia exactamente, sino con una mala noticia. Vamos a imaginarnos un poco la escena o la historia de estos pescadores. Pensemos en algunos meses antes tal vez, o años antes. ¿Se imaginan ahí hablando Pedro, Juan y Jacob, hablando de cómo podían comenzar un negocio de pesca? Sí, está bien, hemos trabajado para otros, pero ¿cómo ven si hacemos un negocio de pesca juntos? Planearon esa inauguración, hablaron tal vez con sus familiares,
compartieron la noticia, hicieron estrategias, eran hombres que sabían pescar y ahora ellos eran los responsables de su propia ganancia. Pero en este momento, nada de pesca. Estaban lavando sus redes sin ni un solo pez. Entonces pensemos en ese momento donde ellos estaban imaginando este negocio, lo próspero que iba a ser. Ahora imaginemos esa noche de pesca. Déjame decirte algo cultural. En aquella época, en este lago, la pesca se hacía en la noche. Y se hacía con unas redes que se llaman barredoras, donde tiraban la red y veían que se movía algo y entonces la subían y veían si habían tomado peces, si habían pescado algo. Quiero imaginar que ellos estaban en esa noche pensando en un día laboral increíble. Dijeron toda la actitud, estaban pensando en el festejo tal vez que iban a tener. Se subieron a las barcas, empezaron a remar, tenían sus redes listas, avientan la red, sube la red y tal vez están ahí los pescadores y Pedro pregunta, ¿cuántos peces? Y uno dijo, ni uno. ¿Cómo que ni uno? ¿Ni un solo pez pescamos? Ni uno. Pues otra vez, a ver, avienta la red otra vez. Y era todo un desafío porque eran redes grandes. Entonces avientan otra vez la red, otra vez la jalan y otra vez se dan cuenta que ni un solo pez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Y cuántas veces habrán tirado la red de tal manera que no pescaban nada? Lo único que pescaban eran algas marinas, piedras, basura que se formaba en el lago, alguna sandalia por ahí de un pescador que se le cayó, pero no pescaban nada. Eso es lo que dice nuestra historia, que estos pescadores, a lo que se dedicaban a hacer, no habían pescado absolutamente nada esa noche. De pronto se dan cuenta que después de ese fracaso tan rotundo que habían tenido, frustrados por una pesca que no se había hecho, los pescadores no habían pescado nada. Yo creo que hicieron hasta oraciones, hicieron todo lo que podían hacer, pero simplemente la pesca no llegó. De pronto ven a lo lejos una multitud. Ellos iban a arribar al lugar donde generalmente lavaban sus redes. Ven una multitud, ven a un rabí, ven a un maestro predicando la palabra de Dios. Ellos se acercan apenados por lo que estaba pasando, porque imagínense, toda la multitud estaba viendo a estos pescadores que no habían pescado más que un resfrío. Así que ellos están ahí acercándose al agua, a la orilla del lago. Está toda la gente, está Jesús ahí. Y quiero que piensen en la frustración que ellos sentían en ese momento, lo que habrá pasado por sus mentes. El estar pensando en todo un proyecto de vida, en aquel fracaso tan rotundo que habían tenido durante toda una noche. Ahora, era complicado porque ellos tenían que trabajar, tenían que sacar peces para poder comer ese día. ¿Se imaginan ese día llegando a su casa y, bueno, ahora sí, un pescadito que empapelado, ¿cómo lo queremos? Cevichito, no sé. ¿Qué hacemos de comer? Y pensando en toda esa imagen de llegando a casa y no, pues tráete unos atuncitos porque no pesqué absolutamente nada. Imagínate la escena, lo que ellos estaban pensando, el silencio y la tensión de todos los pescadores, pensando en, no agarramos nada, cosas pasando por su mente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estrategia? Hay que hacer pagos, hay gastos que están corriendo y nosotros no pescamos nada, hay cosas que tenemos que hacer en medio de esa frustración. Y no hay nada más frustrante, estarás de acuerdo conmigo, que hacer algo que te apasiona, algo que invertiste, algo que te gusta mucho, algo que te quita el sueño, y no de manera negativa, sino de manera positiva, y resulta que te sientes un fracaso. Eso que te gusta tanto hacer, trabajar y hacer, pues no hay resultados. Así de simple. Ahora imagínate de la frustración que estaban viviendo
Pedro, Jacobo, Juan, esos pescadores que habían pasado toda una noche tratando de agarrar algunos peces, frustrados completamente. Estaban desilusionados y desanimados por aquello que les había pasado esa noche de terror, esa noche donde no pudieron conseguir ni un solo pescado. Los pescados se escondieron, la mala suerte. Yo no sé qué tantas cosas empezaron a pasar por su mente y empezaron ellos a conversar con ellos mismos, de decir, ¿valdrá la pena seguir siendo pescadores? Esto no lo compartían entre otros. Ellos solamente pensaban para sí. Y en medio de ese, lavando las redes, quitando la basura, habían pasado toda una noche, eran pescadores tenaces, eran pescadores que perseveraban, porque estarás de acuerdo que muchos de nosotros, cuando hacemos algo y no funciona, es como que bueno, pues ya, ¿no? Ya lo he intentado una vez, bueno, ya no, o sea, ya no pescamos nada, bueno, vámonos. Pero estos hombres esperaron hasta el amanecer. No se pescaba en aquellos tiempos en el día, por el sol era muy fuerte en aquella época, y entonces los peces tendían a bajar en la superficie del mar. El tiempo perfecto era precisamente en la noche, así que ya no había oportunidad de pescar. Si no, ellos les hubieran seguido pescando, pero simplemente ellos están cansados, agotados, desvelados de haber pasado un tiempo sin poder pescar nada de nada. Eso es lo que dice la historia. La desesperación, la tristeza, el enojo, el miedo, el pensar que simplemente eso no funcionó. Y no sé si te ha pasado a ti. Algo que tanto soñaste, algo que te ilusionó, un proyecto, una familia, una idea. Lo tomaste, lo agarraste, lo trabajaste, te esforzaste y de pronto no hay nada. De pronto una relación se termina, de pronto se acaban las cosas, de pronto simplemente no pescas nada. Sigue diciendo nuestra historia que los pescadores ven la multitud, se acercan a la orilla y está este maestro predicando. Comienzan a lavar las redes y entonces dice que Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Jesús irrumpe. Está la multitud, está Jesús enseñando a la orilla de este lago, están las barcas y Jesús de pronto se sube a una de las barcas y le pide a uno de los pescadores, yo creo que era el líder, le pide que se aparte un poco a la orilla. Esto servía como acústica, como podio, para que Jesús pudiera predicarle a la multitud entera. Entonces, Pedro dice, ok, puedo hacer eso, por cortesía, por respeto, eres un maestro, estás enseñando cosas de religión, de la época, hay una multitud, la presión de la multitud de Jesús subiendo a la barca y Pedro, ¿me das chance de predicar aquí? Toda la gente viéndolo y él, pues ¿qué hago, verdad? Pues bueno, está bien. Yo no sé si Pedro volteó con los pescadores y los pescadores volvieron a ver a Pedro a decir, ¿lo vas a dejar subir? Pedro no sabía quién era Jesús. Para él era un maestro más. Y entonces Jesús empieza a predicar desde la barca de Pedro. Ahora, estos hombres habían pasado toda la noche pescando. Yo no sé si alguna vez te has desvelado toda una noche y al siguiente día, clase. Y esa clase que está bien, pero no estaba en tus planes. Una clase. Pues yo creo que estaban ahí los pescadores escuchando a Jesús, pero
adormilados, yo creo que para un lado y para el otro. Acuérdate que habían estado pescando toda la noche, es un esfuerzo físico, hay cansancio, ya quieren llegar a su casa, echarse un bañito, estar con su esposa, yo no sé. Ya no querían estar en ese lugar donde habían pasado toda la noche sin pescar. Pero Jesús se queda ahí y empieza a dar un mensaje. Sentado como todos los maestros de aquella época, Jesús se sienta y Jesús le pide algo muy sencillo solamente. Y así es Dios. Cuando Dios se acerca a nosotros, nos pide cosas sencillas. Lo único que le pidió Jesús fue, apártate un poco, Pedro, para poder predicar. Y así es Dios. ¿Sabes? Te voy a pedir esto sencillo, esto que hagas, nada más haz esto. Y tú sabes lo que Dios te está pidiendo. Tal vez es orar, tal vez sea leer, tal vez sea perdonar, tal vez sea agradecer, tal vez sea servir. Yo no sé qué es lo que Dios te esté pidiendo, pero cuando Dios pide algo sencillo. Pide algo en lo que tú puedes hacer, algo en lo que tú puedes obrar. Y entonces Jesús le da esta instrucción. Ahora, está Jesús ahí con Pedro platicando y luego le da otra indicación. Ya no solamente era la orilla, sino Pedro, ve a aguas profundas, ve a lo hondo del lago. Termina el mensaje, Jesús voltea con Pedro y le dice, bueno, ya escuchaste el mensaje, ya sabes de qué se trató. ¿De qué crees que habló Jesús en aquella época? No lo dice la historia. Yo no sé si habló de cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, iba atravesando el desierto y cayó maná del cielo. Yo no sé qué habrá dicho Jesús en ese momento. Yo no sé si habló de aquella viuda que estaba muriendo con su hijo, y llegó el profeta y le dijo, dame de comer. Dijo, si te doy de comer nos morimos todos. Dijo, ten fe. Yo no sé qué estaba predicando y qué sermón estaba dando, pero estoy seguro que era un sermón que tenía que ver con hacer algo, un acto de fe. Y entonces Pedro había escuchado ese mensaje. Yo creo que Pedro había escuchado muchos temas, muchos sermones, y dice, ok, no sé si sea lo correcto, te podría dar unas cátedras de por qué no se debe de pescar en este momento. Recuerda que yo soy el pescador y tú eres maestro. Digo, no quiero malinterpretar, ni quiero ser grosero, pero eres maestro. ¿Y qué más eres? Yo no sé si Jesús le dijo, soy también carpintero. Pero ¿qué hace un carpintero y un maestro dándole órdenes o diciéndole a un pescador cómo hacer su trabajo? Pero Pedro, otra vez, no sé si por la presión de la gente, no sé si por cortesía, por respeto, accede a esto, ya cansado de toda una noche. Quiero que pienses en esto, y han estado toda la noche, quiero que te imagines ese momento. Sé que has estado en momentos así, cansado de una relación, cansado de situaciones como esta, como el coronavirus, que dices, ¿todavía más? Bueno, abril está bien, la cuarentena, no, sí, es un tiempo espiritual, devocional, vamos a cantar, pero ¿qué creen? No, pues mayo, no, ¿qué creen? Que hasta junio, no, pues parece que hasta agosto. ¿Te has sentido así? ¿Cansado? ¿Frustrado? Y Jesús te dice, un poco más. Pues Jesús le dice a Pedro, quiero que vayas a lo profundo del lago. Simón le dijo, maestro, escucha, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya que tú me lo pides, echaré la red. ¿Quieres escuchar la respuesta de un hombre desanimado, mental, emocionalmente y cansado? Es Pedro. Señor, ya hice todo. Toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado, bueno, un pescadito de perdido para nosotros. Bueno, algo. Nada. Cero
pescados. Estos hombres eran hombres que perseveraban en lo que tenían que hacer. Eran hombres que estaban ahí. Eran hombres, yo no sé si eran, yo creo que sí eran tercos. Tal vez a Pedro le decían, oye, Pedro, ya vámonos porque no pescamos nada. Y no, hay que seguir. Eran hombres limpios porque una vez que terminaron, que no pescaron nada, estaban limpiando las redes. Eran hombres que tenían una meta y un objetivo en común. Eran hombres trabajadores, como tú y como yo. Mujeres que trabajan, que hacen las cosas bien. Por cortesía lo hicieron. Lo intentas, está bien. Y entonces comienzan a remar hacia mar adentro. Los pescadores, Jesús sentado, les dice, es hora de echar la red. El versículo 6 nos lo pasamos muy rápido. La primera parte del versículo 6 dice, y así lo hicieron. Así nos vamos rápido, ¿no? Así lo hicieron. Y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas, de tal manera que poco faltaba para que se hundiera. De no agarrar ni un solo pez, de no pescar nada, ahora tenían un problema. Tantos pescados había que se llenó la barca y se estaban hundiendo de tantos pescados. ¡Wow! Hay una sola diferencia en esta historia. Imagínate, pudo haber dicho esta historia y no lo hicieron. Pudo haber cambiado toda la historia. Si Jesús le dice a Pedro, oye Pedro, vamos a profundidades, aguas profundas. Y Pedro dice, no queremos, ya estamos cansados, hemos hecho todo, Señor. Estamos desanimados, sabes, hemos hecho todo lo posible, pero no funcionó. Ya no queremos intentarlo más. Pero dice este pasaje que lo hicieron. Y eso es la fe. Puedes cantar, orar, leer la Biblia, ir a la iglesia. Yo no sé qué tantos ritos tengas que hacer. Pero tienes que obedecer lo que Dios te dice. Y si Dios te dice, inténtalo de nuevo, hazlo otra vez. Hazlo una vez más. Profundiza más. Entra más en su presencia. Obedécelo, porque ahí está la clave. Este pasaje nos dice que estaban sorprendidos de aquella pesca milagrosa que habían tenido. Como un carpintero, pues, les estaba enseñando a pescar, pero ellos se dieron cuenta que había algo diferente. Recuerdo la historia de aquel hombre que se quedó varado en la orilla de la carretera porque se le averió su vehículo. Y estaba intentando arreglar, pero no podía. Entonces otro hombre estaciona un poco más adelante su vehículo, se baja y le dice, ¿te puedo ayudar? Pero era una época donde no había mecánicos, había muy pocos, y este hombre se veía muy elegante, así que dijo, no creo que sepas de qué se trata. Dijo, si quieres déjame intento, pero entonces dijo, bueno, de más a nada, pues ándale, inténtalo. Este hombre empezó a ver el carro y le dijo, a ver, enciéndelo. Y el hombre encendió el carro y prendió. Y estaba sorprendido. ¡Wow! Lo hiciste muy rápido. Y sabían lo que tenía. Bueno, pues dime tu nombre para saber a quién le estoy agradeciendo. Y él le dijo, soy Henry Ford. Espero que te haya servido mi ayuda. Ese hombre era aquel hombre que había inventado ese carro y sabía exactamente lo que tenía que hacer. ¿Sabes? Este hombre, Jesús, este hombre, Dios, sabía lo que estaba haciendo porque era el Creador, manifestando su poder. Era este Jesús diciéndoles, ahí está,
soy un maestro, soy Dios, confía en lo que yo te estoy diciendo. Me encuentro con mucha gente que piensa que la fe está desactualizada. ¿Qué tiene que ver Dios con mi situación en este momento? Con mi divorcio, con mi trabajo, con mi empleo, con mis hijos. Y se les hace como que la fe es algo aparte. Pues podemos ver que estos hombres eran pescadores, hombres comunes y corrientes que estaban trabajando. Y Jesús irrumpe en esta historia y todo cambia. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Y aquí Pedro está en este momento, en ese momento tan especial, cuando obedece algo sencillo. Cuando Jesús le pide que profundice, él entra. Y cuando sucede eso, Simón Pedro cayó de rodillas. Es en ese momento donde le cayó el 20, donde entendió que pasos sencillos nos llevan aún más cerca de la profundidad. Da un paso a la vez, da un paso de fe. Y cuando Jesús te pida profundizar en esta relación, profundiza. Y si esto se refiere a algo de tu trabajo, a algo de tu relación, que dices, ya no hay más que hacer, ya lo he intentado todo, hazlo en su nombre. Hazlo en el nombre del Señor Jesucristo, porque ahí hay poder. Porque cuando Jesús da la orden, las cosas suceden. Él es el experto para hacer las cosas grandes. Pero si te mantienes en la orillita, jamás en la vida vas a experimentar el poder de Dios. Tienes que aventarte, tienes que hacer algo de lo que Dios te está pidiendo que hagas. Algo sencillo, comienza con eso que te está diciendo. Ahora, después vas a experimentar el poder de Dios. Pedro, como muchos de nosotros, pensaba, por eso dice, apártate de mí que soy pecador. Pensaba que solamente Dios trabaja con personas buenas y piadosas. Porque Pedro, cuando se lanza a pescar, cuando él quiere pescar, piensa, va a regañadientas. La verdad es que él ni cree lo que va a pasar. Él dice, bueno, ok, lo hacemos. Y no cree. Va hasta cierto punto pensando en, ¿sabes qué va a pasar? No soy tan bueno que digamos. Dios hace mucho que no me hace a mí un milagro. Últimamente no veo a Dios presente en mi vida. Por eso este hombre dice, Señor, apártate de mí que soy pecador. Pero tú y como yo podemos experimentar el poder de Dios, no por cómo estamos, en la condición que estamos, sino por su palabra. Y es Dios quien hace algo en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos transforma y le podemos decir, Señor, soy muy pecador, pero te doy gracias por esto que hiciste. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que hace grandes cosas. Versículo 11 dice, llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Así termina esta parte de la Biblia. Cuando se dieron cuenta de lo que Jesús estaba haciendo, se dieron cuenta que lo mejor que podían hacer era seguirlo. ¿Qué llamado tienes tú? Porque todos tenemos un llamado. Dios nos ha llamado a algo. Tú tienes un propósito en esta tierra. Tú tienes un llamado en donde estás, en tu trabajo, en el gimnasio, en lo que haces. Tienes un llamado. No desistas. Intenta, sigue, ponlo en las manos de Dios. Dios tiene un plan para ti. Y espero que cuando intentes de nuevo, te pueda caer el 20.
así como lo hizo Pedro. Por favor, no te quedes en la orilla. Profundiza en tu relación con Dios. Sigue intentando para que Dios transforme tu vida, tu familia, tu negocio, todo tu ser. Y puedas decir, Señor, quiero seguirte, quiero dejar todas aquellas cosas, telarañas que tengo en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Quiero seguirte, no porque sea bueno, sino porque te amo. Quiero explicar lo que es causalidad y correlación. Porque tal vez esta historia, dices, está padre, muchos peces, está muy bonita, pero esto no pasa en la actualidad. Y quiero explicarte lo que es causalidad y correlación. Causalidad es algo que sucede, causa y efecto, pero correlación es diferente. Si golpeo mi pulgar con un martillo y me duele, eso es causalidad. Si golpeo mi pulgar con un martillo y un pájaro canta, un ave canta, eso es algo de correlación. La historia extraña de Éxodo, capítulo 17, del 8 al 16, donde Moisés y el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, está luchando con las tropas de Amalek. Dice esta historia que cuando Moisés levanta sus manos, el pueblo ganaba la batalla. Iba ganando. Pero cuando las bajaba, el pueblo perdía. Se dan cuenta de esto sus amigos Aarón y Hur, y entonces lo sientan y agarran sus manos para levantarlas, y entonces comenzaban a ganar la batalla. Esto es correlación. Oswald Chambers muere en un campamento del ejército en Egipto y su esposa lleva las conversaciones de su capellán transcritos al Reino Unido y las divide en lecturas diarias, ahora leídas por millones diariamente. Otro ejemplo, Alexander Fleming olvidó limpiar su laboratorio de biología, regresó un día, encontró moho en una placa de Petri y había penicilina. Todas esas son correlaciones. Espera un momento, las manos en el aire no ganan batallas. Las apendicitis en el desierto no crean libros de devocionales inmortales, a menos que Dios lo diga. Pregúntale al niño que fue a escuchar un sermón y un día llevando 5 panes y 2 peces para su almuerzo. Hoy en algún lugar de tu vida, Dios hará una conexión extraña e inesperada y podría cambiarlo todo. Cuanto más lo busques, más sucederá. Si necesitas ayuda, pregúntale al burro que estaba parado allí sin hacer nada el domingo de Ramos. Estos hombres estaban en el lugar que necesitaban hacer, trabajando, esforzándose, siendo responsables, y se encontraron con un Dios poderoso. Dios sigue haciendo milagros y sé que los has vivido, porque estoy convencido que tú los has vivido y yo los he vivido. Así que espero de todo corazón que te pueda caer el 20 y que a través del esfuerzo que estás haciendo, de intentarlo una vez más, de profundizar en tu relación con Dios, te encuentres con la palabra de Jesús y lo obedezcas. Querido Padre, querido Maestro, tú estás ahora con nosotros, estamos convencidos de eso. Hay muchas cosas que van a suceder en este tiempo del coronavirus, estoy seguro. Nuevos proyectos, inventos, libros, sé que va a suceder. Pero aquellos que te buscan, te obedecen, profundizan, piensan, desean tener una relación contigo, hacen su trabajo, se esfuerzan
y además lo hacen bien y te obedecen, veremos tu poder manifestarse en este tiempo. Y cuando podamos levantarnos de esta cuarentena, nos daremos cuenta de tu poder. No hay causalidad, hay correlaciones y tú sigues haciendo milagros hasta el día de hoy. Esto te lo pedimos en nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.